Esta noche nos honra con su presencia el veterano periodista, político, podemos decir, amigo y sobre todo... Magnífico escritor. Magnífico escritor y gran ser humano, que eso es lo más importante sobre todo. Está Víctor Grimaldi esta noche con nosotros y nos va a hablar de su libro reciente, de su más reciente obra, Tumbaron al Jefe. Nada más de eso. Y vamos a hablar de muchas cosas, pero antes de que nos empiece a relajar. No invente entonces. Darle la bienvenida, sí, tú dices que vamos a hablar de eso nada más entonces. Inmediatamente, vamos a volver a enseñar el libro. Ya lo enseñamos aquí como primicia, cuando usted tuvo la gentileza de enviándolo. Aquí incluso ya tengo mi ejemplar dedicado porque... Qué bueno que hablaste en plural. Sí. Nosotros, o sea, y Germán se quejó mucho y Julio, de que faltaban dos. No. Y entonces ellos se quejaron, yo no dije nada. No hemos emitido ninguna queja. Yo me quedé callada. Nosotros podemos comprarlo y tenemos deseo de yo no, porque yo no puedo, yo estoy muy mal. Sí, iniciar la compra. Yo estoy más caro. Yo llamé a Doña Virtudes y le dije que me guardara un ejemplar. Si voy a pasar a buscarlo. Tiene pendiente el compromiso aquí. Vamos a preguntarle inmediatamente a Víctor Grimaldi, ¿qué le motivó a escribir esta obra con este impactante título y impresionante portada y contraportada? Porque como decíamos en el camerino ahorita, esta fotografía que tiene la contraportada, que por cierto, yo quisiera saber dónde la consiguió y de qué año data. Aquí me dice mi amigo Hipólito. Esa fotografía es de la revista Look. Look. Del mes de junio de 1965. Una revista americana de los Estados Unidos que ya no sale. Hace muchos años que desapareció. ¿Y cómo te la consiguió? El estilo de Life. Bueno, conseguí una copia hace ya muchos años de la revista. La tenía archivada. Y entonces ahora la incluí full color así. Porque la foto, la silueta de esa foto, digamos, sin el fondo, si uno ve con mucho detenimiento la fotografía, ve que aquí hay una silla, por ejemplo. ¿Dónde estaba Trujillo? Aquí hay una mujer, y aquí hay gente también, aquí esta es otra silla. Es una foto más amplia, está editada. Esto fue en un desfile. ¿En un desfile? Yo supongo en un acto. La revista no decía dónde fue, porque era foto de portada, full color, en el año 65. Es casi una copia idéntica de lo que salió en la revista Ruco. Entonces esa foto se había usado así, sin el fondo, más reducida en la portada de un libro de Bernard Biederich. Usted la sacó de ahí también, naturalmente. Pero nunca se había publicado así full color. Y en esas condiciones, por eso es foto de contraportada. ¿Qué motivó a Víctor Grimaldi a escribir esta obra? Y esta, perdón, esta es de mi colección particular ahora. Esta foto de la primera página me la facilitó el diario El Caribe, pero fue extraída, ¿verdad?, con las técnicas modernas de una Macintosh y los programas que se utilizan en el taller de diseño de doña Ninón León de Saleme, que fue donde se diseñó la portada y la contraportada. Fue extraída, es Trujillo saliendo del hipódromo. Ahí hay una serie de objetos que se eliminaron y solamente se tomó la foto. ¿Qué nos motivó a escribir el libro? Por el título primero. Primero el título, porque tumbaron al jefe. Es como algo fresco, reciente. Sí. ¿Por qué ese título ahora? Porque Trujillo hace 30 y pico de años. Bueno, lo primero, lo tumbaron y lo mataron. Vamos a terminar ahí, vamos a empezar por la pregunta de Acera. Ustedes ven aquí que dice los Estados Unidos en el derrocamiento de Trujillo. Hace 14 años yo publiqué un libro que se llamaba así, que venía siendo la mitad de este libro. Los Estados Unidos en el derrocamiento de Trujillo, con otras fotografías diferentes en portada, un libro más pequeño, papel periódico. Este es un papel de calidad. Correcto. De primera línea. Entonces, como hacía tanto tiempo, no quería que se perdiera ese material. Pero en segundo lugar, a raíz de la primera y segunda edición de los Estados Unidos en el derrocamiento de Trujillo, se realizó una mesa redonda en el Museo Nacional de Historia y Geografía, en la cual participaron Euclides Gutiérrez Félix, Emilio Cordero Michel, historiadores, y dos de los participantes en la conjura o complot para eliminar a Trujillo, Miguel Ángel Visier y Manuel de Obín Filpo, quienes dan testimonio personal de lo que hicieron y de lo que fue el plan para eliminar a Trujillo, y además emiten sus opiniones sobre el libro, al igual que los historiadores. Entonces Juan Bosch escribió un artículo sobre esa mesa redonda en la revista Política. Eso se podía perder, todo ese material, entonces yo se lo incluí como un anexo al libro, además de una carta que me envió el doctor Balaguer, entonces sobre el libro. Ahora tiene una bibliografía que antes no tenía. Vamos a enseñar la carta de Balaguer aquí.
¿Cuál de la cámara? Tony. Del 4 de abril de 1985. Aquí. Una lista de personajes también tiene el libro. Es decir, es un libro ya completo, metodológicamente más organizado como libro. Entonces, ¿por qué tumbaron al jefe? Bueno, porque ahora ya no es simplemente los Estados Unidos en el derrocamiento de Trujillo, y no es algo más. La implicación directa. Todo lo que tiene el libro ahora es más tumbaron al jefe. Y además que mercadológicamente es más impactante, es un título más reducido, que atrae más a la gente, porque ahora las cosas hay que hacerlas de acuerdo con una técnica de un mensaje sencillo, imágenes impactantes. Sí, Acela tiene a mano la carta del presidente Balaguer y como es breve, ¿qué plantea el doctor Balaguer sobre esta obra? Bueno, vamos a ver que la lea. Vamos a leerlo. Dice 4 de abril de 1985. Señor Víctor Grimaldi, distinguido amigo, y dice, me llama la atención el membrete, como tiene Balaguer, envía sus cartas, muy bonito, por cierto. He tenido el agrado de recibir un ejemplar de su libro, Los Estados Unidos en el derrocamiento de Trujillo, el cual llega a mis manos avalado con honrosa dedicatoria que le agradezco sobremanera. Creo que la publicación de esa obra contribuye a aclarar muchos aspectos de la historia política de nuestro país de los últimos años. Me complace felicitarle por la originalidad de su trabajo y por la veracidad e importancia de sus fuentes informativas. Le reitero las gracias y le saluda con sentimientos de la más distinguida consideración, Joaquín Balaguer. Sí. Después, en Memorias de un cortesano en la área de Trujillo, él cita el libro, cuando habla del 30 de mayo. Ahora, una cosa curiosa, y que quizás de mi parte, qué sé yo, no insistí nunca, no tuve la ocasión de plantearle nunca al doctor Balaguer, y he hablado mucho después de eso con él, pero claro, de otros temas. Nunca hablé sobre esos temas, nunca. Ahora, yo sí quería, antes de hacer esta publicación, que hace 1 año y medio que comencé a organizarla, tener una entrevista con él ya, con el material, que ya lo tenía preparado, y conversar con él, pero no me fue posible. Es decir, tuvimos conversaciones muy breves sobre otros temas en diferentes sitios, como él ha estado en el último año y medio con estos quebrantos de salud. No nos pudimos sentar a hablar porque yo quería preguntarle algunas cosas sobre el hecho del 30 de mayo. O no te permitieron. Ahora, Víctor, después de todas estas investigaciones... Y ahí hay una versión, por ejemplo, del general Tutín Sánchez. Sí. Que me la dio en el 1900... No, Tutín Sánchez. Fernando Sánchez. Que falleció el año pasado. Sánchez Aybar. Él me dijo a mí que el doctor Joaquín Balaguer sabía, según Tutín Sánchez, de que a Trujillo lo iban a eliminar y que estaba esperando para asumir el poder, según Tutín Sánchez. O sea, yo eso nunca se lo he preguntado al doctor Balaguer. Pero yo te lo han dicho muchas personas, en muchos libros se ha dicho, y Manuel Diobín Filpo reveló en la mesa redonda que los Estados Unidos le dieron el visto bueno al complot para eliminar a Trujillo, precisamente porque Balaguer iba a quedar como presidente y Juan Tomás Díaz como jefe del ejército, y Pupo Román, que era el secretario de las Fuerzas Armadas, iba a tener un alto cargo también en el gobierno. Víctor, y a pesar de la participación de los Estados Unidos en este complot, que tiene éxito en lo que es la operación militar que concluye con la muerte de Trujillo, pero que fracasa en términos políticos, no pudo Estados Unidos, digamos, articular el plan político para que la operación fuera exitosa tanto en el plano militar como en el plano político. Lo que pasa es lo siguiente, Julio. El plan para eliminar a Trujillo tiene varios factores, varios actores y varios elementos nacionales e internacionales que inciden en él. Desde el punto de vista internacional, ¿qué es lo que mueve a los Estados Unidos a decidirse por borrar a Trujillo, que había sido hasta unos años antes de su muerte un aliado de los Estados Unidos? Es el cambio de la situación en la región del Caribe, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Cuba sobre todo, Cuba precisamente. Pero la situación venía cambiando ya desde el año 56, iban cambiando los diferentes gobiernos. En Venezuela, bueno, Marco Pérez Jiménez salió del poder en enero de ese año, y en diciembre del 58 en Cuba Batista, pero ya en diciembre del 56 Fidel Castro había desembarcado en Cuba con un grupo de jóvenes, y a los 2 años era poder, y en esos años habían desaparecido varios gobiernos aliados de Estados Unidos, dictaduras, porque eran dictaduras militares tradicionales que los Estados Unidos patrocinaban en esta zona.
Estábamos también en la época de la confrontación que se llamaba la llamada Guerra Fría, la lucha entre la Unión Soviética, que era el campo socialista marxista-leninista, y los Estados Unidos. Y hay que ver el contexto en que todo esto se producía. Entonces, al llegar Fidel Castro al poder, el 1 de enero del 59, en enero del 59, y comenzar a desarrollarse el proceso de cambios sociales en Cuba, y en el año 60, cuando se afectan las propiedades norteamericanas en Cuba, que el gobierno de Fidel Castro, ante la incomprensión de los Estados Unidos, que no entendía lo que estaba pasando, que no quería aceptar el proceso de cambio en Cuba, nacionalizó las propiedades norteamericanas, y después la inclinación de Fidel Castro hacia el campo socialista, eso fue lo que determinó que había que eliminar a Trujillo. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos quería salir de Fidel Castro, no de Trujillo. Lo que pasa... Pero no han podido salir de él. Bueno, lo que pasa es que el gobierno de Venezuela en Venezuela, Rómulo Betancourt ganó unas elecciones en diciembre del 58 y en enero del 59 era el presidente de Venezuela, o en febrero. Y era un país, como lo sigue siendo, con mucho peso específico en la política internacional, sobre todo latinoamericana, por el poder energético petrolero de Venezuela. Y Venezuela y otros países de América Latina le dijeron a los Estados Unidos: ustedes quieren eliminar a Fidel Castro, que acabó con una dictadura. Y Fidel Castro era muy popular entonces, y lo sigue siendo, pero sobre todo en esa época. Ustedes quieren eliminar a Fidel Castro. ¿Y Trujillo entonces? Entonces los Estados Unidos revirtieron el asunto. No, el asunto era eliminar a Trujillo primero, para después eliminar a Fidel Castro, pero se llevaron a Trujillo y Fidel Castro tiene 40 años. Déjame hacer esta pregunta, Víctor. ¿Por qué usted piensa, cuando uno estudia la historia de Fidel Castro, que a mí en lo personal me parece fascinante, porque uno podrá tener sus diferencias ideológicas con Fidel Castro y de cómo él mantiene a Cuba, y yo no he ido a Cuba, pero la gente que ha ido a Cuba, Julio, tuvo un viaje reciente en Cuba y nos describió el panorama que él vio, y el panorama tan lamentable que él vio, en términos de que, por ejemplo, abogados, profesionales de gran talla, pues tienen que estar haciendo trabajos inverosímiles, andando en una bicicleta, o sea, haciendo filas hasta para un saco de arroz, una serie de cosas que... Para 2 libritos de arroz. A un paso del milenio, el que levanta un saco de rico, lo saca conjunta. Mira qué es lo que pasa. Uno siente una lástima terrible por el pueblo cubano. Que la gente a veces no entiende de qué es lo que pasa con Cuba. Es un aspecto que puede explicar lo que ocurre en Cuba. Una explicación, no es una justificación lo que voy a decir. Cuba es una trinchera. Imagínate una trinchera en una guerra de 40 años, esta etapa con Fidel Castro. Un grupo de gente tiraba imagínatelo en una trinchera. Hay que saber lo que fue, por ejemplo, aquí la revolución del 65. Aquí a los 3 o 4 meses todo el mundo estaba cansado de las trincheras que estaban ahí físicas y quería que eso se terminara. Pero en Cuba se produjo una revolución de verdad. Entonces es una trinchera que divide a la sociedad. Por eso las divisiones han sido tan grandes en Cuba. Y se ha tenido que ir una gran parte fuera, y una parte que está adentro apoya al régimen y una parte que está adentro no lo apoya. Pero la mayoría que está adentro lo apoya. Si no, no estuviera en el poder Fidel Castro. ¿Por qué es esa trinchera Cuba? Porque es que en el año 1898 se consumó la lucha por la independencia de Cuba. Triunfó finalmente, pero triunfó relativamente porque Estados Unidos intervienen y mediatizan el proceso de lucha de independencia cubana, que había comenzado en el siglo pasado, en el 1868, y había terminado una de esas etapas en el 1878, la llamada Guerra de los 10 años, de la lucha de independencia de los cubanos contra España. Hay que saber lo que era Cuba. Uno va a La Habana, no sé si alguno de ustedes ha estado en La Habana, yo nada más he estado una vez en mi vida. Yo no, okay. Bueno, yo nada más he estado en el año 1985, por primera vez, y la única vez hace 14 años. Y tú ves La Habana y tú te das cuenta que era una ciudad de las más avanzadas, no solo de América Latina, del mundo, cuando triunfa la revolución. No, y en términos de medicina y hospitales... ¿Pero qué significaba eso? El desarrollo social y económico que tenía Cuba y de las fuerzas productivas. Cuba siempre fue un país avanzado en América Latina. Sin embargo, es el último país de América que se independiza después de una lucha masiva, con una participación activa de todo el pueblo cubano.
y los Estados Unidos frustran el proceso de independencia cubana en el 1898. Le establecen una serie de condicionamientos. Después, en el año 1903, una ley, la llamada enmienda Platt, por un senador norteamericano, que condicionó la autonomía del Estado cubano. Entonces, Cuba tuvo una democracia mostrenca. Hubo un semidictador que se llamó Gustavo Machado, que terminó en el año 33, gobernó 6 o 7 años, y salió del poder en medio de las luchas estudiantiles y de las revoluciones sociales que se produjeron en los años 30, a principios de los años 30. Y después, Fulgencio Batista, en el año 33, tomó el poder. Después ganó unas elecciones en el 40 hasta el 44 y se retiró, relativamente retirado, pero tenía cierta fuerza política y tenía cierto apoyo social. En el año 52, Fulgencio Batista derrocó a un gobierno democrático, electo democráticamente. Fulgencio Batista representaba sobre todo las fuerzas más atrasadas de la sociedad cubana. Entonces estableció una dictadura en ese periodo muy especial, porque había una serie de libertades también en Cuba que se respetaban. Pero para eso además Cuba, ¿eh? Entonces eso produjo en ese tiempo un movimiento de rechazo a esa dictadura que culminó en el triunfo de Fidel Castro. Pero en el fondo lo que se da entre el 1898 y en el 1958, cuando ya Fulgencio Batista es derrotado, es decir, en esos 60 años, es un proceso en que los cubanos están buscando una identidad y una estabilidad institucional que no tuvieron. No es el caso de Chile, por ejemplo, que tuvo una tradición siempre democrática, y de Uruguay, y mucho menos de los Estados Unidos. Entonces ahí fue que entró el proceso revolucionario cubano. Ya no solamente como una reivindicación de tipo político, sino también... Fidel Castro representó en ese entonces la identidad cubana y la representa... En ese momento fue una revolución política y una revolución social. Correcto. Y una revolución nacional de independencia nacional. Los Estados Unidos no manejaron correctamente las relaciones con Fidel Castro. Entonces Fidel Castro, ¿qué fue lo que hizo? Y el grupo de dirigentes que le acompañaban, que no eran todavía ni siquiera miembros del Partido Comunista. Se alineó con la Unión Soviética. Se alinearon con el Partido Comunista y con la Unión Soviética, porque en ese momento era el poder al que podían asirse. Y se asieron a ese poder y siguieron ahí, y ahí están, pero están en una trinchera específica. Es decir, el problema cubano no es tan simple, es muy complejo, ¿eh? ¿Por qué usted cree, a qué usted atribuye que el señor Fidel Castro, a través de los años, sí haya podido sobrevivir a 1001 atentados que son famosos y que incluso son recopilados en libros como si fuera una gracia? Porque realmente Fidel Castro se dice que no se sabe ni siquiera dónde duerme. ¿Por qué usted cree que sí pudieron asesinar a Trujillo y a Fidel Castro todavía está de la hora que no han podido hacerlo? A pesar de que hay grupos de gente que insisten en querérselo llevar al otro mundo. Bueno, porque son dos regímenes totalmente diferentes. Es decir, la organización social y política cubana no es la misma que la que existía cuando Trujillo aquí. Pero Trujillo tenía una seguridad increíble. ¿Qué pasó? Es una sociedad diferente a la dominicana, a la cubana. Y además, a Trujillo lo eliminaron, aunque hubo un apoyo político norteamericano, ¿verdad? Y los Estados Unidos apenas lo que dieron fueron 3 carabinas y 3 revólveres. Vamos a enseñar esto que estaba viendo yo ahorita. Esa carabina. Sí, con eso no mataban a Trujillo, un disparate. Eso era una muestra de apoyo. Claro. Estados Unidos prometió 300 fusiles, prometió granadas, y no dio nada. Víctor, esta que estamos viendo. Lo único que le dio, esa es una carabina M1. Que le dio la embajada americana a los complotadores, pero fue como una muestra de que ellos vieran que lo apoyaban. Los apoyaban. Sí. Porque con eso no se mataba un hombre como Trujillo. No, esa fue una de las armas que se usó, que estuvo en el hecho, pero a Trujillo realmente con lo que le dieron de verdad fue con una escopeta que usó Antonio de la Maza, y cuyos tiros y además cuyo cañón fue adaptado y preparado por Manuel de Obín Filpo
y Miguel Ángel Vicié, cuyo testimonio aparece en el ¿Cuántos libro. tiros le dieron a Trujillo para asesinarlo? ¿Cuántos tiros? Ya eso está bien. Exactamente. Porque hay muchas especulaciones. Ahí No se sabe exactamente. no. Sí, tenía muchos Hay llamados. muchas versiones. Hay que reunir a un grupo para que hable de eso, porque ahí... Lo cierto es finalmente, Víctor, que para eliminar... Perdón, para concluir la respuesta a la pregunta de Acera. Al grupo que mató a Trujillo, era el único grupo quizás aquí que lo podía eliminar. Era el que tenía las condiciones para eliminar. El que tenía, los que tenían los pantalones realmente bien puestos. Bueno, había gente ahí que tenía los pantalones muy bien puestos, como Antonio de la Maza y Antonio Inver Barrera también, entre otros. Sí. Pero no solo eso, sino también, fíjate que Trujillo sale de ahí del obelisco, por esa zona en la que estaba esa noche sentado para allá, y quién les avisa a los computadores que él va para allá, el teniente Amado García Guerrero, que aparece ahí muerto, en una de las fotos del libro. Sí. Terrible. Que era del cuerpo de ayudantes militares. Terrible. La gente vinculada. O sea, El teniente Amado García Guerrero le avisa al grupo. Es decir, era un ayudante de él y todo estaba combinado así. ¿Usted hubiera asesinado a Trujillo si usted lo hubieran puesto en el lugar y la hora en que estuvieron Antonio de la Maza y ese grupo de personas? ¿Usted hubiera sido capaz de agarrar un fusil para asesinar también a Trujillo? ¿Usted Bueno, mismo? yo tenía 11 años de edad, así yo no podía. Pero si usted no, sí, ok. No. Pero si usted hubiera tenido la edad para hacerlo, ¿lo hubiera hecho? Bueno, qué sé yo, eso es hacer especulaciones, uno no sabe. sí, porque había que situarse en el tiempo, hacer en ese especulaciones. tiempo. Vamos a hacer la pausa y regresamos con esta conversación de este viernes con Víctor Grimaldi.